Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila, les habla Boris Thyssen-Gausen, 10 de diciembre. Hoy hay muchas noticias importantes. Así que, en este episodio, la Unión Europea lanza oficialmente un tribunal para Putin. En el Kremlin ya no todos se lo toman con humor. Moscú rechazó cínicamente la propuesta de Ucrania de un alto el fuego. Y también cómo los regímenes parásitos han intensificado los ataques en las fronteras de los países de la OTAN. Pero Europa tiene un superarma contra los dictadores para esto: la batalla por los 300.000 millones. ¿Por qué la confiscación de activos? Rusia provoca una gran histeria en el Kremlin, incluso mayor que el suministro de misiles a Ucrania. Allí hay un secreto importante. Y también sobre cómo se rompió el mundo rápido de Donald Trump y cómo lo ofendieron gravemente en Asia. Además, habrá revelaciones del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia sobre un ataque a Europa. ¿Cuándo? ¿Por qué? Todo esto en el episodio de hoy. Si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido y suscríbete para no perderte los próximos episodios. Entonces, la Comisión Europea quiere acelerar la creación de un tribunal para Putin, sigue insistiendo en la necesidad de una responsabilidad total por los crímenes de Rusia contra Ucrania y, en particular, en la pronta finalización de la creación de ese mismo tribunal especial por el crimen contra Ucrania. Bueno, se le llama simplemente el Tribunal para Putin. Por cierto, esta es una noticia muy importante, especialmente en el contexto de las conversaciones sobre un alto el fuego, acuerdos, que podría haber una amnistía, que se retirarán todos los cargos contra Putin y otros criminales de guerra. La Unión Europea envía oficialmente una señal: no habrá ninguna amnistía para la cúpula del Kremlin. Bueno, aquí es importante no confundir las cosas, es decir, está la Corte Penal Internacional, que ya ha emitido una orden contra Putin. La orden es por el secuestro de niños de Ucrania. Y el Tribunal Especial es otra historia aparte. Es decir, la Corte Penal Internacional en La Haya juzga por crímenes concretos, de guerra, asesinatos en Bucha, torturas, deportaciones, niños, en general todo eso. La Corte Penal Internacional. Y el Tribunal Especial juzga, por decirlo de manera figurada, la madre de todos los crímenes, es decir, por crímenes de agresión. Por el simple hecho de que Putin dio la orden de cruzar la frontera. Toda esta cúpula rusa, todos ellos entran ahí. Entonces, ¿cuál es el punto? La Corte Penal Internacional no puede juzgar a Putin y Shoigu precisamente por el inicio de la guerra. Por eso se crea el tribunal. Y entiendo que los escépticos vendrán ahora corriendo. Bueno, crearán un tribunal, pero ¿y qué? Putin no vendrá allí esposado. Mañana no acabará en la cárcel y cosas así. No. El tribunal no es solo una prisión en el sentido clásico, es una marca negra, por así decirlo, una especie de alce musical justo en la frente botoxizada de Putin. Esto crea, por cierto, problemas colosales, no solo de reputación. Es decir, aquí hay literalmente unos cuantos puntos por los cuales este tribunal es una historia muy dolorosa. En primer lugar, la anulación de la inmunidad. Es decir, normalmente los presidentes, primeros ministros y ministros de Exteriores tienen inmunidad diplomática mientras están en el cargo. O sea, Putin por lo visto se ha inventado una inmunidad de por vida, piensa gobernar hasta el final de sus días. Pero aquí, con el tribunal, la inmunidad no funciona. Además, la toxicidad para las negociaciones. Entiendo que, por ejemplo, a Kim Jong-un, Xi Jinping o los ayatolás iraníes les da absolutamente igual si Putin está bajo tribunal o no. Pero también hay líderes occidentales con los que Putin quiere negociar. Sí, hay algunos aficionados corruptos por ahí que quieren besarle la mano a Putin. En el trasero apolillado los conocemos perfectamente. Orbán, Fico, por cierto, últimamente está más callado. Pero que otros líderes occidentales firmen documentos legalmente vinculantes con alguien que es un criminal internacional oficialmente reconocido, bueno, aquí hay que pensarlo, ¿no? Y también está la casa por el dinero, es decir, el tribunal emite un veredicto incluso en ausencia, y ya está, base legal para la confiscación de activos. Sí, los países pueden no extraditar, pero la casa ha comenzado. Y como vemos ahora, los activos rusos congelados perfectamente pueden ser transferidos a Ucrania de una u otra forma, para la compra de armas, o de alguna otra manera. En fin, si Putin piensa que el destino de Milosevic lo va a evitar, entonces necesita estudiar bien los diferentes precedentes que han existido con dictadores. El tribunal, por cierto, no tiene plazo de prescripción. ¿Cuántos años tiene Putin según los papeles? Va a cumplir 73.
Bueno, en fin, tiene diferentes fechas ahí, a veces 2 años antes, a veces dos después. Probablemente él mismo se ha calculado otros 70 años más, ¿no? Habló con Xi Jinping. ¿Viviremos 150 años? No, no va a vivir tanto. Por eso Milosevic también estuvo en el poder muchos años. Cuando su política llevó a una crisis económica, sanciones, la guerra en los Balcanes, lo notan, se ven ciertos paralelismos. Entonces Occidente actuó de manera muy simple, los Estados Unidos. Ofrecieron 1.000 millones, un poco más, 1.228 millones de ayuda a la pobre Serbia, asfixiada por las sanciones, para que empacaran a ese padre de la nación, Milosevic, y lo empacaron en 36 horas, es decir, lo vendieron. Fueron su propio primer ministro y los de seguridad. Por eso, todo es posible. A Milosevic no lo derrotaron en el campo de batalla, simplemente lo vendieron los suyos. Bueno, en general, cuando lo entregaron, descongelaron los fondos. 1.228 millones para Serbia, llegó el tramo de ayuda. Me parece un intercambio excelente, realmente excelente. Allí, en realidad, cuando arrestaron a Milosevic, su hija disparó con una pistola contra las fuerzas especiales y él mismo gritaba: no se atrevan en un día sagrado a... Lo arrestaron, lo subieron a un helicóptero de la OTAN y lo enviaron a La Haya, donde murió tranquilamente en su celda unos años después. Esa es toda la historia. También pensaba que era inmortal. Para las élites rusas, por cierto, esto es un plan de negocios listo. Si Milosevic costó alrededor de 1.300 millones, ¿cuánto se podría pedir por Putin? ¿Se imaginan? Creo que hay gente así por ahí. En general creo que Putin valdrá billones. Y seguro que en su entorno hay personajes así que saben contar el dinero y aman más el dinero que a su propia patria. Así que para Putin y sus generales esto significa una sola cosa, que pronto, oficialmente, se convertirán en parias al nivel de los criminales nazis del proceso de Nuremberg. Eso es todo. Oficialmente ya lo son, pero lo importante es dejarlo registrado. Y para que quede claro, Donald Trump dice: Putin quiere la paz. Putin quiere la paz. Putin rechazó oficialmente la propuesta de Ucrania de una tregua energética, es decir, le transmitieron la propuesta de no atacar instalaciones energéticas. Él dice que no. ¿Saben lo que dijo esa su fulana bigotuda? Peskov respondió: estamos trabajando por la paz, no por una tregua. Es decir, declaró que primero hay que firmar todo, 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 una paz sostenible, garantizada, y así sucesivamente. Ahora, respecto a lo siguiente, Trump repite constantemente que Putin quiere la paz. Volvamos simplemente a lo más básico, al primer grado. Putin ahora ha rechazado incluso una tregua elemental de no atacar la infraestructura civil. Es decir, si el agresor, que es Putin, ahora estamos en la lección de primer grado. Niños, vamos a empezar. Entonces, en nuestra Casa Blanca se está dando una lección sobre agresores y pacificadores. Si el agresor quiere la paz, ¿qué hace? Correcto, deja de atacar o deja de disparar, ¿verdad? Si no quiere la paz, entonces incluso una propuesta recíproca, aunque sea dejar de disparar por un tiempo o respecto a cierto tipo de objetivos, la rechaza. No, 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 vamos a seguir lanzando drones, misiles y así sucesivamente. ¿Ven qué rápido entendimos quién quiere la paz y quién no? Es decir, resulta que si Putin no quiere un alto el fuego cuando se lo proponen, incluso, por cierto, Donald Trump se lo propuso, lo recuerdo, más de una vez, entonces resulta que él no quiere la paz. Vaya, nosotros como niños hemos desenredado este asunto tan complicado. ¿No está al alcance de algunos en la Casa Blanca desenredar este asunto complicado? En general es una paradoja sorprendente. Hay regímenes que ni siquiera pueden poner orden en su propia casa. Simplemente no pueden hacerlo. Ni siquiera pueden construir carreteras. En las escuelas, que los baños no estén afuera. Imagínese, en Rusia el 5% de las escuelas tienen los baños en el exterior, 30 grados bajo cero. Los niños corren, corren afuera al baño. No pueden tener estos regímenes en casa, poner orden. Pero definitivamente llegan a otros países. Diles cómo deben vivir. Alguien necesita ser salvado allí de algo. Solo hay que asegurarse de que al menos en Rusia los jubilados no hurguen en los botes de basura, y luego asesorar a alguien en el extranjero sobre algo. Hay modos enteros aquí. Parásitos. Su tarea no es hacer nada en casa ni crear ninguna ciudad jardín dentro del país. Dios no lo quiera, que la gente empiece a vivir bien, que dejen de luchar por un pedazo de pan, y entonces empezarán a pensar, y eso da miedo.
pero su principal tarea es fastidiar a los vecinos. En esencia, las dictaduras son esos mismos matones geopolíticos, es decir, no pueden fabricar iPhones, coches, no pueden ofrecer, no sé, un servicio de calidad en su propia Rusia o en la vecina Bielorrusia. Físicamente no son capaces de hacerlo, así que ahora se agrupan en manadas de jubilados malintencionados e intentan fastidiar a los vecinos juntos. Por ejemplo, hace unos días Lituania volvió a enfrentarse a un ataque sin precedentes con estos globos aerostáticos, es decir, desde el lado de Lukashenko lanzan radiosondas meteorológicas con cigarrillos de contrabando. Creo que los cigarrillos son lo de menos, lo principal es asustar con esas radiosondas. Por eso se cierra el aeropuerto de Vilna, Vilna declara el estado de emergencia y en este contexto Lituania prepara presión sobre Lukashenko, nuevas sanciones. Probablemente no les voy a revelar ningún secreto a voces si digo que aquí, si tiras de Lukashenko, que en realidad se trata de Putin. Es él quien, con estos ataques híbridos, está poniendo a prueba los protocolos de seguridad. Lituania y Polonia intentan crear caos y tensión, es decir, lo mismo ocurre con la explosión de la vía férrea en Polonia. O sea, allí ya han llegado al punto de cometer sabotajes y atentados abiertamente. Todo esto es un ataque híbrido integral. Pero Europa, y aquí llegamos a lo más importante, Europa no puede responder de manera simétrica. Bueno, no puede, o mejor dicho, puede, pero no quiere. Imagínense por un segundo, ¿qué pasaría si, en respuesta a los daños a los cables submarinos en el mar Báltico, y ha habido varios incidentes, de repente ocurriera lo mismo con el único cable de telecomunicaciones de Kaliningrado que pasa por el fondo del mar Báltico? Imagínense que de repente unos cangrejos desconocidos en el fondo del mar o algunas rapanas tomaran y cortaran un trozo de unos 10 kilómetros de ese cable y se lo llevaran a algún lugar. A ver, intenten conectarlo cuando ya no tienen ese pedazo. ¿Se imaginan qué problema sería eso? Eso sí sería algo evidente para Putin, o si en respuesta, por ejemplo, si en respuesta a los incendios provocados y explosiones en las vías férreas de Europa, nuestros socios decidieran inspeccionar minuciosamente los petroleros de la flota fantasma rusa en los estrechos daneses. Dinamarca, un país de la OTAN, tiene pleno derecho a detener cualquier petrolero bajo el pretexto de una amenaza ecológica. Todos son viejos, cascarones oxidados, todos alto ahí, inspección durante 2 semanas, verificación del seguro completo, se encuentran las mínimas infracciones, arresto y adiós. ¿Se lo imaginan? Y de hecho, esto podría suceder. Ah, por cierto, si de repente a nuestros socios les falta creatividad, pueden dirigirse al jefe de la inteligencia militar, Kirilo Budanov, o al jefe del SBU, Vasily Maliuk. Ellos pueden contarte al menos 15 maneras de humillar correctamente a Putin. A estos parásitos no se les puede convencer de comportarse decentemente. Lukashenko, Putin, no se puede. No hay nada que hacer con ellos. A ellos solo hay que fumigarlos con diclofos, o miren lo que más hacen. Cada día ponen en peligro a otros. La vida de los ciudadanos de los países de la OTAN. Ya todos lo saben, que en la región de Kaliningrado hay un complejo de guerra radioelectrónica, una base estacionaria llamada Tabol. Y este enorme complejo estacionario, que parece una esfera o un plato gigante dependiendo de desde dónde se mire, desde finales de 2023 está generando interferencias a la aviación civil sobre el Báltico. Finlandia, Estonia, Polonia y Suecia se quejan masivamente de la pérdida de la señal GPS. Es decir, algunos aviones incluso tuvieron que aterrizar de emergencia porque las interferencias eran tan fuertes. Para entender la magnitud, este aparato, este Tabol, está ahí generando interferencias. Y en 2024 se registraron, atención, más de 40.000 incidentes de fallos de navegación sobre el Báltico. Es decir, esto es simplemente una amenaza directa para los pasajeros de los aviones europeos. Eso es todo. Putin literalmente está jugando con las vidas de los europeos, probando si un avión se va a caer o no. Denle al gánster de la KGB una respuesta simétrica, o mejor aún, asimétrica. Una respuesta asimétrica, eso sí que sería hermoso. Denle un corredor a los drones ucranianos hacia Kaliningrado. Simplemente no lo derribes. Entonces caminaron a lo largo de la frontera a través de Polonia y dieron la vuelta. No vemos nada, pensamos que son rusos, levantamos aviones, no sabemos nada, déjalos volar. Drones ucranianos, no los derriben. Tabol es un objetivo estacionario de gran tamaño, sus coordenadas se conocen hasta el centímetro
Además, desde ese lado, los rusos no esperan la entrada de drones. Por eso, 2 o 3 drones con una carga explosiva de 50 kilos y esa antena única se convierte en un montón de chatarra costosa. Y respondes como Putin. No estábamos al tanto en absoluto. Puedes activar el troleo de nivel 80, como los rusos mienten todo el tiempo. Puedes decir, escuchen, tal vez esos drones salieron de Ucrania por accidente, de alguna manera despegaron. Todo les está interfiriendo, tal vez los drones se desviaron de la ruta y volaron directamente hacia él. Pensaron que era una base y así sucesivamente. Como decían los rusos, que en Polonia esos drones no eran suyos. Ucrania los reprogramó en pleno vuelo y los envió a través de Bielorrusia, así es como deben decirlo. Por eso, la respuesta asimétrica hará que la nutria calva gire sobre sus tacones de 10 centímetros como un trompo. Se le van a poner los ojos en direcciones opuestas de la rabia. El Botox se le va a derretir, simplemente va a migrar. Así es, por cierto, amigos, sobre los buenos sistemas de guerra radioelectrónica. Tenemos una colecta importante. El 214º Batallón de Asalto Independiente APFOR necesita nuestra ayuda. Ahora están recaudando fondos para guerra radioelectrónica para el pelotón de complejos terrestres no tripulados. Guerra radioelectrónica de la gama 16. La necesitan, la necesitan. Y varios sitcomets con cargas adicionales. ¿Qué son los sitcomets? Bueno, la guerra radioelectrónica, creo que se imaginan, es un sistema de lucha radioelectrónica. Los sitcomets son como pistolas, con cartuchos que disparan una red. Es decir, son muy efectivos contra los drones FPV rusos y salvan vidas directamente. Y tienen cartuchos de repuesto. Disparas una red, recargas rápidamente otra, disparas la segunda. Es decir, para nuestros operadores de drones, estas cosas son simplemente vitales ahora mismo. El batallón 214 participó en la liberación de la región de Kiev, el famoso Gostomel. La operación de Yarkov, Soledar, Bakhmut, Chasiv Yar, Toretsk, la dirección de Kurayov, combatieron en la dirección de Sumy y ahora están cumpliendo tareas en las fronteras de las regiones de Dnipropetrovsk y Donetsk. Son unos guerreros poderosos, serios, muy serios. Por cierto, aquí hay un mensaje, por favor, mírenlo. Ми, взвод безпілотних наземних комплексів 214-го окремого штурмового батальйону ОПФОР, відкриваємо збір на систему РЕП для виконання бойових завдань. Слава Україні! ¡Героям слава! Ayudemos a nuestros defensores del 214º Batallón de Asalto. Tu donación es una inversión directa en salvar la vida de nuestros defensores y en la destrucción de la escoria, ya que son profesionales en el manejo de drones. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay opción de mono y también hay PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Amigos, a cada uno de ustedes les digo un enorme gracias. No se imaginan qué apoyo tan grande le están dando a Ucrania y a nuestros defensores. Les transmito cientos de agradecimientos de parte de ellos. Simplemente son los mejores. Si de repente no ven los datos bancarios, también pueden usar el código QR para acceder a la recaudación. Bueno, y ahora pasamos a la creación de lo soberano. Cuando leo sobre la creación de lo soberano, significa que realmente lo estoy leyendo. Noticias sobre Rusia. Pero creo que ahora se van a sentir un poco incómodos. Resulta que en Rusia propusieron crear un Roblox soberano, es decir, una plataforma, un juego que fue prohibido en Rusia. Los niños grabaron millones de berrinches en TikTok. ¡Ah! Gritan, devuélvanlo. Los niños se están reuniendo, no sé, para ir al Kremlin a asaltarlo porque les prohibieron Roblox. Y aquí los rusos se preocuparon. Bueno, ellos pueden prohibir, pero no ofrecen alternativas. Por eso los niños, por cierto, ya están fastidiando a sus padres para mudarse, salir de Rusia hacia donde esto está permitido. Ahora prohibirán los VPN y adiós Roblox. Y eso significa que multitudes de niños rebeldes se lanzarán al asalto. Kremlin. Así pues, la Duma estatal encontró una solución. En un futuro próximo se debe crear un nuevo juego y plataforma para reemplazar el proyecto estadounidense bloqueado Roblox. Esto significa quién será nuestro próximo ruso, algún subsecretario. Vladislav Grib de la Cámara Pública lo expresó. Las autoridades rusas no se detendrán con la prohibición de Roblox. Ahora están prohibiendo todo allí. WhatsApp, Snapchat, Instagram ya llevan tiempo prohibidos allí. En resumen, ahora van a prohibirlo todo.
Pero además quieren prohibir un juego, un shooter tan famoso en todo el mundo, Call of Duty. ¿Saben por qué? Ahora, permítanme leerles una cita del autor de la prohibición. Cuando intenté jugar me quedé atónito. Casi todo el tiempo tienes que disparar precisamente a soldados rusos. Es una experiencia muy desagradable para cualquier ciudadano de nuestro país. Es una especie de masoquismo terrible, declaró el diputado de la Duma estatal Mikhail Delyagin. Ya ha enviado a Roskomnadzor una solicitud para prohibir este juego. En mi opinión, tener que disparar casi todo el tiempo precisamente a soldados rusos es justo lo que se necesita. ¿No les parece que este juego debería ser realmente un clásico para la eternidad? En general, el escenario ideal, ¿saben? Es como en mi infancia, cuando jugábamos a la guerra en el patio, y ahora algunos niños modernos nos miran por error, tal vez porque sus padres los obligan. En fin, antes se podía jugar en el patio, antes uno podía, imagínense, irse a algún lado y no llevar el teléfono consigo. Y para llamarte había que encontrar a algún chico en el patio y decirle, oye, chico, tus padres, ve a tal patio, busca a Boris y dile que venga. Si no viene en 15 minutos, dile que se las va a ver negras. Y el chico corría, llegaba y decía, tu mamá te está buscando, ya está, y tú, listo, me voy. En fin, así eran aquellos tiempos. Y antes, cuando jugábamos a la guerra en el patio, siempre era muy difícil. Nadie quería hacer el papel de los fascistas. O sea, alguien tenía que jugar por el ejército soviético y alguien por los fascistas en nuestra infancia. Pues bien, nadie quería jugar por los fascistas. Y ahora, igual que con los fascistas, nadie quiere jugar por los soldados rusos. Bueno, una vergüenza para la eternidad. Es una vergüenza para la eternidad. Es una guerra vergonzosa. Esta guerra vergonzosa acabará con Putin. Esta guerra vergonzosa acabará con Rusia. Las victorias solo existirán en los libros de texto rusos. Y eso, no por mucho tiempo, cuando todo ese Internet soberano empiece simplemente a comprimirse hacia adentro bajo presión y luego estalle en diferentes direcciones. Entonces ahí veremos. Y aquí hay otra histeria en la Federación Rusa respecto a la transferencia de sus activos congelados. Cada día simplemente alguien dice, si tocan nuestros activos ahora, simplemente destruiremos a todos. Las amenazas a Europa, a los funcionarios europeos, ya han llegado a amenazas de guerra por parte de Medvedev, con misiles, amenazan con todo lo que pueden. Está batiendo récords en cuanto a amenazas. Medvedev, aquí, está claro, el principal amenazador, el Dr. Sloss de AliExpress. ¿Por qué? Posiblemente la confiscación. La posible confiscación de parte de los activos rusos ha provocado una histeria mucho mayor que el suministro de misiles a Ucrania. El caso es que, si se calcula la cantidad de activos rusos congelados y la suma que posiblemente podrían transferir a Ucrania para la compra de armas, unos 140.000 millones, esta suma es 4 veces mayor que el presupuesto anual de defensa de Ucrania. Es decir, si Ucrania recibe ese dinero en forma de armas, Ucrania podrá luchar. Con toda su fuerza, simplemente podrá destruir a Rusia y todo lo que alcance, de manera muy efectiva. Y esto por un lado es una vía, pero por otro lado para Putin es al revés. Literalmente ayer conté que la inteligencia alemana calculó cuánto dinero tiene Putin, su reserva. De esa reserva le alcanzará para 18 meses de guerra. Eso si no se imponen nuevas sanciones. O si Ucrania no se pone feroz en el Mar Negro y no vuelve a destruir los petroleros de la flota en la sombra. Pero Ucrania los destruirá, créanme. Por eso, por un lado, a Putin se le está acabando el dinero y por otro lado, Ucrania recibirá un segundo aire en forma de armas, drones, navales, aéreos, ayuda y demás. Esto es lo que temen en Rusia, que ocurra un punto de inflexión. Este es el momento en el que el dinero se acaba y Ucrania seguirá adelante. Eso es todo por tu parte. Por eso, por supuesto, tienen un miedo terrible ante esta transferencia de activos rusos. Bueno, ya veremos. Ucrania tiene allí verdaderos amigos que entienden la amenaza que supone la Federación Rusa. Espero que logren doblegar a los comerciantes, a los negociantes y a todos aquellos que comercian no solo con bienes, sino también con la conciencia. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Aquí luchamos no solo contra la propaganda rusa, sino que también desenmascaramos las mentiras rusas. Les recuerdo que Putin gasta sumas enormes de dinero. No gasta dinero en sus propios ciudadanos rusos, pero para la mentira y la propaganda, por supuesto. En fin, hagamos que la vergüenza de esta guerra nunca se borre para Rusia.
Así que suscríbanse, veamos cuántos somos. Y ahora, sobre la vergüenza, las mentiras y todo lo demás. ¿Recuerdan cómo hace más de un mes le informaron a Putin que Pokrovsk había sido tomado, que todo estaba hecho? ¿Y qué pasa ahora con Pokrovsk? ¿Por qué todavía no lo han tomado? Ha pasado más de un mes, los rusos siguen viviendo en el mes pasado. ¿Cómo puede ser Pokrovsk el Pokrovsk de Schrödinger? Díganme, ¿para qué? El Kremlin miente tanto a sus propios ciudadanos como a sus soldados, que lo ven con sus propios ojos, y a sus familias. ¿Miente? Y todo es muy simple. ¿Te has dado cuenta de lo extraño que es? El debate sobre la victoria sobre Ucrania se ha reducido a una discusión sobre si la conseguirán o no. Pokrovsk. Pero para los rusos, para el ruso medio, incluso lo llaman de otra forma, incluso lo llaman con nombres antiguos, es decir, lo llaman Ejército Rojo. Hay entonces algo más. ¿Y por qué es así para el ruso común? ¿Es valioso? Pokrovsk, la toma de Pokrovsk, díganme por favor, ¿en qué se diferenciará la toma de Pokrovsk, un montón de ladrillos calcinados, de la toma de Bakhmut? ¿En qué se diferencia la ocupación de un trozo de tierra quemada de otro? ¿En cuántos minutos los rusos olvidarán que algún asentamiento fue ocupado? Y ahora, otra pregunta. Y hace poco, un tipo astuto, el gobernador de la región de Kursk, Kinstein, anunció que ya está, los habitantes de la región de Kursk no recibirán compensación por la vivienda destruida. Adiós, dice Kinstein. Por cierto, antes él iba allí. Antes luchaba por los derechos de alguien y ahora lo hicieron gobernador, le dijeron que se fuera, eso es todo. ¿Y ustedes qué tal? Allí ya están grabando apelaciones a Putin con pancartas para el tribunal. Putin, vivienda destruida. En Kursk están grabando también para el tribunal. Presentan una súplica al zar. ¿Pero ustedes qué hacen? Además, escriben, apenas veo una apelación. Estimado Vladimir Vladimirovich, qué empalagosos son. Ustedes mismos. ¿Quién según ellos destruyó esas casas? ¿Quién empezó esta guerra? ¿La maldita Ucrania? ¿Quién? ¿Los ucrosajones? ¿Los anglosajones? ¿Quién? Ahora una pregunta con asterisco sobre la toma de Pokrovsk, Bakhmut y así sucesivamente. No mencioné en vano la noticia de que a los habitantes de la región de Kursk no les darán dinero para reconstruir sus viviendas. Entonces, la cuestión de Bakhmut, Pokrovsk y decenas de otros asentamientos que la Federación Rusa ha ocupado, pero allí solo quedan ruinas. ¿Y quién los va a reconstruir? Está claro que nadie, ¿verdad? Entonces, la pregunta más importante con dos asteriscos del libro de ejercicios de Canaví, es decir, resulta que ahora están sacrificando a miles de rusos por Pokrovsk, por un territorio que no van a reconstruir, durante muchos años, por una zona gris. O sea, resulta que ahora están sacrificando a miles de rusos por una zona gris, eternamente gris, hasta que Ucrania la recupere. Cuando Ucrania la recupere, se volverá eternamente verde. Imagínate qué romántico es morir en un país extranjero por una zona gris. Aquí es donde... Y nadie hará estas preguntas, ni Solovyov. Nadie. Skabeva, que es medio tonta, tampoco preguntará nada. Pasamos a los agravios internacionales. El primer ministro de Tailandia ofendió a Trump. Declaró que no recuerda el acuerdo de paz con Camboya que se firmó hace mes y medio, con la mediación de Donald Trump. Bueno, hace unos días reanudaron las hostilidades, a pesar de la declaración de Trump de que eso ya no era posible allí, que era la paz. Yo, Trump, traje la paz aquí. Lo repito una vez más. La paz improvisada, pegada con cinta adhesiva, explotará al cabo de un tiempo en una guerra aún más terrible. Créeme. Y detener a Putin y quebrar su economía ahora mismo, Trump podría hacerlo con solo un chasquido de dedos y provocar procesos irreversibles dentro de Rusia. Y esto equivaldría a detener no una sino varias guerras a la vez, porque la medusa calva seguramente ha soñado con varias guerras más para sí misma, hasta que muera, hasta que ella sola sea sacada del mausoleo y arrastrada de regreso allí. Así que extinguamos la ameba del Botox y habrá paz, al menos en una parte del mundo seguro. Se los digo yo como persona que nació en Crimea, según las palabras de Donald Trump, nací a orillas del océano. Sí. Bueno, está bien, puede ser. La geografía no es el punto fuerte de Donald Trump, pero de todo pasa.
Uno puede confundir Albania con Armenia, por ejemplo, o Camboya con Azerbaiyán. Todo esto se podría perdonar si no estuvieran tendiendo alfombras rojas ante un maníaco y asesino. Si no las tendieran, si no las desenrollaran, eso se podría perdonar. Y la alfombra roja, si al final por esa alfombra roja lo llevaran al cadalso. Pero hay una sensación de que la era del becerro de oro durante algún tiempo más seguirá como este sistema REP desviando fuertemente los referentes morales. Y la revelación de Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Rusia no tiene intención de luchar contra Europa, ni siquiera se le pasa por la cabeza. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, pero ahora, por alguna razón, repiten todos los días que no van a pelear con Europa. Hitler, por cierto, tampoco tenía intención de atacar Polonia. Es cierto, lo dijo. No lo haré, créeme. Todos ellos tienen algún tipo de trastorno bipolar allí en Rusia. Déjame mirar los archivos. 22 años. Lavrov. No pelearemos con Ucrania, te lo prometo. ¿Lo has visto? Putin habló. Sí, no, ¿y qué? ¿Por qué necesitamos Crimea? Sí, nunca pelearemos con Ucrania en nuestra vida. Lo más interesante es que a nadie le importa lo que ya dices. ¿Lucharás con Europa? No lo harás. Europa se está preparando para la guerra y no deja de ayudar a Ucrania. Eso es importante. Y aprovechando la ocasión, quiero decir un enorme gracias a todos los países que ayudan a Ucrania en este momento tan difícil para nosotros. Tiempo. Bueno, amigos, nosotros creemos en nuestras Fuerzas Armadas y vamos a ayudar a nuestros soldados. Bueno, ahora realmente necesitan equipo. Allí están los sistemas de guerra radioelectrónica y esos lanzadores de redes. Vamos a ayudar a nuestros soldados. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.